Buenas tardes, aquí me encuentro con el señor Antonio Casale, de periodista deportivo. ¿Dónde estudió periodismo? ¿Qué tal a toda la gente del IMPAU? Yo inicié estudiando periodismo en la Universidad de La Sabana. Después, cuando empecé a hacer mis prácticas, todavía en tercer semestre, porque se permitían prácticas empíricas y logré unas prácticas en Caracol Radio, me pasé a estudiar mercado y publicidad en el Politécnico. Estudié mercadeo hasta, me gradué de técnico en mercadeo y ya después, siendo periodista empírico, hice mi profesionalización en la UNAD. ¿Cómo llegó a la radio? Llegué a la radio, creo que desde que tengo uso de razón, la radio llegó a mí primero porque a las 6 de la mañana se prendían todos los radios de mi casa y en mi casa siempre se consumió radio y yo casi que no jugué a carros sino a narrar partidos de fútbol o a hacer disc jockey. Y después en la universidad, en una visita a Caracol Radio, me le acerqué al director de Radioactiva y le pregunté si había posibilidad de hacer algunas prácticas. En esa época el régimen laboral permitía hacer unas prácticas no remuneradas y dio la casualidad que hacía falta un asistente para el turno de Alejandro Villalobos en Radioactiva y hacía falta alguien que se encargara de hacer el turno que llamaban de bombillo. En esa época la música no estaba en playlist sino disco por disco y ese turno de bombillo se hacía entre las 10 de la noche y las 8 de la mañana de viernes, sábado y domingo. Y yo dije que sí, y arranqué. ¿Cuál fue su carta de presentación para llegar a la radio? Ninguna. Yo le dije a Tito López: Tito, ¿es posible hacer algo? Y me dijo: pues está el bombillo de fin de semana. Y yo le dije: listo, y no hay pago. Y le dije: listo, ¿seguro? Seguro. Y arranqué. Antes de llegar a la radio, ¿qué emisora escuchaba? En esa época había 88.9, Radioactiva y Radio Deportes de Caracol y Antena 2, que eran las emisoras deportivas. ¿Cuál ha sido su recorrido en la radio de Colombia? Yo trabajé en esas prácticas en Radioactiva del año 92 al año 94. Después pasé a 88.9, donde me encargué de las actividades estudiantiles. Después estuve en La Mega, cuando comenzó La Mega, en 1994 hasta el 95. Volví a Radioactiva hasta el 97. Abrieron una licitación de ideas para manejar la emisora 104.9, que es de William Vinasco. En ese momento era Acuario Estéreo. Me la gané y tuve la oportunidad de hacer la estación. Después volví a Caracol para ser programador de una emisora que se llamaba Oxígeno, que en ese momento era de música electrónica, y al mismo tiempo arrancamos el Rock and Roll en Radioactiva. Después pasé a los 40 principales como director y comencé un programa en Caracol Básica que se llamaba Goles y Maestros, haciendo parte del panel de analistas. Después fui director de emisoras musicales adjunto de Caracol Radio y fui director de un programa que se llama El Alargue durante 7 años y también de un programa que se llamaba Sábado Nuestro y el Carrusel de los Sábados en Caracol Radio. Después pasé a ser director de emisoras musicales de RCN Radio y actualmente soy director de la FM, del Sistema Nacional de la FM, y hago FM Fútbol Mundial en la FM y hago en la jugada en RCN Radio. Eso en la radio. En el año 2007 estuvo en la Mega Bogotá, donde no duró mucho tiempo y regresó a Caracol Radio. ¿Cómo fue esta experiencia? Pues aprendí mucho, aprendí que cuando uno tiene una oferta debe analizar muchas cosas antes de decir que sí y debe ir mucho más allá del dinero y tiene que ir y del proyecto. Primero el proyecto, después el dinero y sobre todo la capacidad y maniobrabilidad que uno tenga para hacer algo. Pero además creo que reconozco que cometí un error gravísimo y es que yo ahí ya llevaba 2 años alejado de la radio juvenil y me costó mucho volver, como que sentí que ya no estaba ahí, entonces preferí dar un paso al costado. ¿Desde qué edad nace su amor por Millonarios? Yo creo que paralelo con el amor por la radio, yo me enamoré de Millonarios, sí, en un partido que fui a verlo contra Santa Fe, pero en mi casa no eran futboleros, entonces me tocaba oír los partidos que nos daban por televisión. Entonces me enamoré por la radio y a través de la radio de Millonarios y yo oía los partidos y ahí fue que ahí quedé. ¿Cree que se ha estigmatizado su imagen como periodista por demostrar tanto amor por Millonarios? Ojalá que sí, porque la verdad es que me parece que eso lo hace uno un poquito más honesto. Yo creo que la objetividad es una utopía que hay que buscar todos los días, pero creo que uno es más honesto cuando la gente sabe uno qué inclinación tiene y de qué color es. Lo importante es que cuando uno vaya a hablar de los demás, pues debe saber que tiene un nivel de exigencia mucho más alto para estar más próximo a la realidad. Ojalá que sí me haya estigmatizado.
¿Cómo vivió su experiencia en el programa Cancheros de RCN Televisión el año pasado, 2014? Bien, fue una experiencia diferente, fue una experiencia distinta. Fue una experiencia donde yo no dirigí por primera vez en los espacios de televisión que he estado, y tal vez eso me terminó costando un poquito porque no terminó siendo una cosa dirigida por mí ni una no dirigida por mí. Entonces, bueno o malo, siempre he estado acostumbrado a que yo soy el que manejo el timón, ¿no? Pero fue una buena experiencia. Todas las experiencias, todas son buenas. ¿Cómo se ha sentido con su nuevo compañero Mauricio Silva en el programa LP Claro Sports? Es un crack. Me parece que es ese tipo de personas que deben llegar al periodismo deportivo, personas con una formación humanista más amplia, que van mucho más allá del balón, que entienden el fútbol como un fenómeno social, el deporte como un fenómeno social más que una disciplina deportiva, que lo es, y que son capaces de poner el deporte sobre la mesa de un debate intelectual, que en Colombia estamos en mora de eso hace mucho rato. ¿Cuál es su sueño cumplido como periodista deportivo? ¿Aún tiene sueños por cumplir? Mi sueño cumplido, narrar un mundial de fútbol, después narrarle un mundial a Colombia, después era narrarle un gol a Colombia en el Maracaná, y ahora me gustaría... No, los sueños hoy en día ya los pongo, digamos que todos los días, ¿no? Todos los días, porque llega un momento en el cual no es que se pierda la ilusión, porque yo creo que ese día pues ya no puedo volver al trabajo, sino que he aprendido que la curiosidad debe nacer todos los días. Esta semana estoy con el Claro Open de tenis, entonces me he dedicado a estudiar para venir a decir cosas coherentes, y mi ilusión hoy es esta. Ya la otra semana veremos qué viene, ¿no? Pero viene la Copa América, que la estamos preparando también muy bien. Pero digamos que en materia deportiva hay muchas materias ya chuleadas y faltarán más mundiales, Dios quiera, y más eventos importantes. ¿Cómo se informa? ¿A quién escucha? ¿A quién lee? ¿Qué escritor le llama la atención? Me informo todas las mañanas, llega a mi casa la edición impresa del Tiempo y El Espectador, que los leo mientras cago, igual que Twitter. Me actualizo en Twitter, pues por supuesto todo el tiempo, en la mañana. Después hago el consejo de redacción vía telefónica en La Jugada, llego a la emisora y vuelvo a revisar unos portales que tengo de consulta definidos, que son Marca, en primera instancia en España. Leo mucho AS, leo Cancha Llena, que es un portal de Argentina importante, y trato de estar ahí en la jugada siempre. En Colombia me gusta mucho el trabajo de Fútbol Red para el fútbol colombiano, y estar todo el tiempo. Yo creo que un periodista no puede vivir una hora sin estar informado, así esté en vacaciones. Y bueno, hoy en día con Twitter y con todas las posibilidades que dan las redes sociales y los medios digitales, pues es mucho más fácil. ¿Cuándo fue la última vez que fue al Campín a alentar a Millonarios? La última vez que fui al Campín a alentar a Millonarios fue el año pasado, en noviembre, porque no estoy narrando los partidos de Millonarios, y actualmente no comparto muchas políticas del manejo del equipo. Entonces lo acompaño por televisión con todo el cariño y el amor del mundo, pero mientras que los dueños no armen un equipo pensando en la hinchada y en la historia de Millonarios, pues así quedemos campeones en junio, pues yo no estoy adherido a ese proyecto. Yo creo que las épocas del arroz con huevo de los jugadores y de las vacas flacas ya pasaron, y ya nadie se merece eso, porque ya se demostró que se puede de otra manera. Cuando antes veníamos después de la época de Gacha, en una etapa de reconstrucción uno aguantaba muchas cosas, pero hoy en día es imposible. Hoy en día no lo comparto. Por último, ¿qué consejo le da a los estudiantes de comunicación social y periodismo? Que empiecen a hacer cosas, que vivan informados y que aprovechen que tienen medios que nosotros no teníamos. Hoy en día usted puede arrancar a hacer un programa de radio en internet ya, puede empezar a hacer un programa de televisión con su celular ya, puede hacer mil cosas, y otra más importante, o más importante no, pero igual de importante, es que empiecen a pensar en hacer su propio camino, no en seguir el de otra persona. Uno puede tener referentes, pero tratar de hacer su propio camino es muy importante, con un sello personal. Y como todas las personas somos diferentes, porque no hay un ser humano igual a otro, pues creo que todos tenemos la posibilidad de ponerle un sello distinto a todo, ¿no? Escriban mucho y sobre todo lean mucho para que se puedan expresar un poquito mejor. Bueno, gracias por la entrevista. Esto es para ustedes, muchachos de Infago. Gracias.